Cristo estén con cada uno de nosotros en esta hora, y quiero darle la bienvenida a todos los que estamos aquí, a los que están aquí, especialmente a nuestro querido hermano, amigo que nos visita con su familia, y vamos a orar para que Dios pueda bendecirnos en esta mañana. Y el punto, el tema que vamos a reflexionar, podamos entenderlo y podamos dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Amén. Padre Dios que estás en el cielo, gracias en esta hora. Gracias porque nos das el privilegio de compartir tu palabra. Gracias porque en esta hora tú nos permites que tu Espíritu Santo nos enseñe y que Él pueda trabajar nuestros corazones. Y podamos, oh Dios, reconocer que tú eres Dios y que todo lo que haces es para beneficio de cada uno de nosotros. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en esta mañana vamos a conversar. Vamos a conversar y quiero que todos conversemos. Porque como ustedes sabrán, ¿verdad? Predicar, eso es para Robinson. Yo no predico tampoco. El pastor que está aquí conmigo. Y por supuesto, Isaías ya. Así que todos vamos a hacer un conversatorio en esta hora. Y el punto para conversar es el zarandeo. ¿Cuál es el punto? El zarandeo. El zarandeo. Muy buen tema. Y quizás para muchos, ¿verdad? Esta palabra, este término zarandeo, principalmente para aquellos que son nuevos y que nos visitan hoy, quizás no, ¿qué es? ¿Qué es eso, zarandeo? Y quizás para otros, ¿verdad? Que sí tenemos mucho tiempo en la iglesia, que conocemos mucho en la iglesia, sabemos qué significa. Y vamos a trabajar este punto, trabajando estas cuatro preguntas, y la vamos a dialogar en esta hora. Primero, ¿qué es el zarandeo? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? ¿Qué es el zarandeo? ¿Cuál es el propósito del zarandeo? ¿Cuándo sucederá el zarandeo? Y en última pregunta, ¿cómo te imaginas tú en ese proceso de zarandeo? ¿Ok? Esas 4 preguntas. Y vamos a comenzar con la primera. ¿Qué es el zarandeo? Vamos a ver. Alondra, ¿qué es el zarandeo? ¿Sabe qué es el zarandeo, mi amor? No. Yo quiero ver las manos y quiero ver las personas que manejan el tema y que conocen sobre el tema, para que me digan qué es el zarandeo. ¿No sabe, hermano? No. Pues ahora mismo le van a dar respuesta a eso. A ver, Dawel. El zarandeo es la persecución. Es la persecución, dice Dawel. Isaías. El zarandeo viene de zaranda. Es algo que se utilizaba y todavía hay en algunos lugares que se utiliza para sacar y botar lo que no sirve del trigo, a lo que nosotros le llamamos la paja. La paja. Y entonces por lo general se utilizaba contra el viento, Okay. para que sople y bote todo eso que no sirve. Así es. Así es. Eso, el término sencillamente es eso, separar, ¿verdad? La paja, ya sea del trigo, del maíz, del arroz, no sé cuántos. Bueno, Le tocó, por ejemplo, paila, ¿verdad? Que uno lo tiraba al aire. Primero lo paliaba. Correcto. Y después lo zarandeaba con el aire. Con el aire. Ese es el proceso literal del zarandeo. Primero, como dijo el hermano Robinson, para sacar el trigo o el arroz de su paja, había que darle palo. Había que apalearlo. Y luego que lo apaleaba, entonces comenzaba el proceso de ventilarlo por medio del zarandeo, para que el grano quedara y la paja, ¿qué va a hacer? Se va. Se va. Eso es en el término normal. Ahora, en el contexto bíblico y en el contexto cristiano, la aplicación del zarandeo es el proceso que Dios utiliza para separar los cristianos fieles y verdaderos de los que son simplemente cristianos nominales. Amén.
cristianos que dicen que somos cristianos. Que están en nómina. Que están en nómina, cobrando en nómina, pero no están trabajando como deben de hacerlo. ¿Verdad que sí? Y entonces, eso es lo que es el zarandeo. Dice bien claro la palabra de Dios en Amós, capítulo 9, versículo 9. Porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. O sea, se va la paja y el que es grano de verdad, ¿se va a quedar dónde? Se va a quedar en el sedazo. Se va a quedar en la iglesia, en este caso, la persona que es verdaderamente cristiano y no un cristiano nominal, se va a quedar ¿dónde? En la iglesia y no se va a ir. Entonces ya sabemos qué es el zarandeo. ¿Ya sabe qué es el zarandeo, amigo mío? Exactamente. Ahora la siguiente. Una pregunta, hermano Néstor, que me surge ahí. Okay. A ver si usted me la ayuda a aclarar. Hay personas, movimientos que de cuando en cuando aparecen en la iglesia, que dice que como la iglesia está mal y hay mucha basura, mucha paja, hay que salirse de la iglesia para usted ser realmente trigo verdadero. Exacto. ¿Eso es correcto? O aplicando el tema que usted nos acaba de enseñar, ¿cómo pudiésemos aplicar eso? Ok, esa pregunta, hermano Robinson, está muy interesante. Pero yo le voy a dar respuesta un poquito más adelante, porque la tengo aquí. Ok. Y voy a decirle eso. Pero ya sabemos que es el Zarandeo. Ya todos saben, ¿verdad? Sí, señor. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito del zarandeo en la iglesia? Bueno, que la persona se afirme más y el que no está firme, pues que salga. Es una de dos, o es cristiano o no es cristiano, porque no puede estar ni tibio, no puede estar frío, tiene que estar o es caliente o es frío, una de las dos. Exactamente. O sea, O sea que el propósito también, siguiendo esta misma línea de Heli, sería entonces como dividir lo que son de lo que no son. Exacto. Es correcto, o sea, en un sentido es así, pero hay algo que debemos tomar en cuenta, Robinson, es el método y quién aplica el método. Excelente. Porque el asunto es, en cuanto a quién aplica el método, el único que puede aplicarlo es ¿quién? Cristo, es Dios. O sea, y dándole ya un poquito de idea a lo que usted preguntó ahorita, hay muchos que sí se levantan tratando de separarse de la iglesia, porque supuestamente en la iglesia hay mucha paja, hay muchos cristianos nominales, muchos que no son verdaderamente cristianos, y entonces deciden muchos apartarse y llamar a otros para que se aparten, y entonces ahí está un grave peligro. El proceso del zarandeo no lo aplica ningún ser humano, porque ningún ser humano tiene la norma de fe y la norma de espiritualidad que Dios requiere, y no se puede medir bajo ninguna circunstancia humana. ¿Quién es el único que puede medir tal cosa? Dios. Y Dios es el que puede, ¿verdad?, hacer o permitir que ese proceso de zarandeo le suceda a un individuo o a una colectividad, para que pueda entonces ¿qué? Afirmar su fe, como dijo mi esposa, o al final entonces ¿qué va a pasar? Se retira de las filas del cristianismo. Robinson, ¿quería decirnos algo? Sí, es señalar precisamente eso que tú dices, que es importantísimo, que en Amós 9:9 que tú mencionaste, dice que ni un granito, no sé si sus versiones dicen así granito, pero aquí dicen esta versión, ni un granito cae en tierra, no cae un granito en tierra. O sea, que tiene que ser una gente muy equilibrada para hacer ese proceso. Correcto. Porque a mí me dan, por ejemplo, en el campo cuando me daban a zarandear el arroz o las habichuelas también, que lo hacíamos con la habichuela, yo recuerdo que se me caía muchísimas. Muchos granos, pero había un viejito que el viejito ya tenía como 90 años. Y tenía mucha. Pero óyeme, qué experiencia. Y cuando ese hombre zarandeaba y le daba duro y lo tiraba altísimo, y volvía y caía. y todo caía ahí y no le caía ni un granito a tierra. O sea que me recuerda a ese señor, exacto, a Jesús, en ese ejemplo que tú mencionabas. Así es, y eso es lo importante. Porque, por ejemplo,
voy a leerle aquí textualmente. Esto es delicado. ¿Por qué es delicado? ¿Cómo detectar la fe que profesamos? O sea, yo profeso ser cristiano adventista del séptimo día. Y para todo el que está aquí, yo soy un cristiano adventista del séptimo día. Pero para mí, en mi interior y para Dios, Él conoce en realidad la situación de mi corazón. Y yo sé también en la situación en la que estoy. Ahora, ¿cómo ustedes o como un individuo que quiere determinar si yo soy cristiano o no para zarandearme, cómo lo va a lograr? ¿Cómo lo va a hacer? Hermano, ¿Sí, mi hermana? aquí en una página adventista que habla sobre el zarandeo, Ok. dice que se hace una aplicación, no es literal, es simbólico. Ok. Y es de esa manera que podemos decir que el zarandeo humano se convierte en una prueba que pone a manifiesto el tipo de fe que cada uno tiene. Así es. O sea que la prueba suya no va a ser la misma del otro. Exacto. Una prueba que nos va a llegar a todos en forma general va a ser el sábado, en la ley dominical. Correcto. Y yo me pongo a pensar, y yo pues le hablo a mi hija, le hablo porque es mi hija, no quiero hablar de las demás personas. Claro. Pero yo a ella directamente le digo, tú no trabajas en sábado, ¿por qué no trabajas en sábado en el hospital? Me dice, porque yo le dije a ella que yo soy adventista. Entonces yo le dije, bueno hija, no es que te estoy acusando, pero si yo digo a mi empresa, en el hospital, donde quiera que trabajo, que guardo el sábado, que me den ese permiso, entonces yo tengo que mostrar que sí yo lo guardo. Amén. No quedándome en casa, no yéndome al mall, no haciendo las cositas que no debo de hacer, sino que como una cristiana, pues si pedí permisos para estar en lo que pedí permiso, ¿verdad? Exacto. En el templo. Así Que es. esa va a ser una prueba grande para todos, un zarandeo para todos. Así es. Mi hermano Vladimir. Ser miembro de la iglesia no garantiza la salvación. Es una solemne declaración la que hago a la iglesia de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se hayan preparado para determinar su historia terrenal y que estarían tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como pecador común. Y aquellos que han tenido oportunidad de oír y recibir la verdad y que se han unido a la iglesia adventista del séptimo día, llamándose el pueblo de Dios, que guardan los mandamientos de Dios y que sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración a Dios, que las iglesias dominales recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley divina. Y un chin de la paja, que estamos hablando de la paja separada del trigo. En la iglesia ocurrirán divisiones, se formarán dos grupos, el trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. Habrá un zarandeo de sedazo, a su tiempo la paja debe ser separada del trigo, debido a que la iniquidad abunda, el amor de muchos se ha enfriado. Es precisamente el tiempo cuando lo genuino será más fuerte. Así es, hermano. Y gracias, Vladimir. O sea, la sierva del Señor aquí está presentando el proceso de zarandeo y está dando estadísticas, prácticamente. Está dando estadísticas que uno de cada 20 de los que se encuentran inscritos en el libro de las iglesias está preparado. O sea, que hay prácticamente, sería eso, 5%. un 5% de los que estamos en la iglesia, los que estamos preparados para el zarandeo final al cual la hermana Flor hizo mención. Y eso es la siguiente pregunta que vamos a analizar, de cuándo será el zarandeo. Pero antes de esto, déjenme leerle lo siguiente sobre lo que tiene que ver el propósito. La sierva de Dios también, en Eventos de los Últimos Días, dice, el Señor viene pronto. Amén. En Amén. cada iglesia debe haber un proceso de purificación y zarandeo, porque entre nosotros, oigan esto,
hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. Wow, eso está fuerte, hermano Né. Significa que los impíos no están afuera para convertirlos. No, aquí la sierva dice que dentro del pueblo de Dios, que profesamos ser cristianos, en este caso adventistas del séptimo día, hay muchos que son impíos, muchos hombres que son impíos y que no aman la verdad ni honran a Dios. Y el proceso de zarandeo será, como decía Vladimir y como decía Anne Frank, el proceso de zarandeo es para separar esto, para que estos hombres que son impíos se separen de aquellos que en realidad son verdaderamente como cristianos. Mi hermano, del tiempo, está muy interesante. dele para allá. Estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que puede ser sacudido será sacudido. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen a sus órdenes en la palabra y acciones. Dios bendiga. Así es, hermano. Entonces, prácticamente la Biblia dice, Mateo capítulo 3, versículo 10, dice así: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado ¿dónde? Y echado al fuego. Y ese es el proceso de zarandeo. Será cortado y echado ¿dónde? Al fuego. Mi hermana. Entonces nosotros debemos, como dice la palabra de Dios, con temor y temblor mirar nuestra salvación. Exacto. Individual. No estar tan preocupado que aquel es paja y aquel es trigo. No, pensar en mí misma, ¿seré yo paja o seré yo trigo? Y porque al fin, que no se importa, cuando vamos al cielo yo no voy a pensar ni en mi hermana Katy ni en nadie. Voy a verme con el Rey de Reyes. Y él me va a decir, ve a la derecha o a la izquierda. Y esa es la idea, hermana Flor, que nosotros no estamos llamados aquí a ver quién es trigo y quién es qué, quién es cizaña. Cuando los discípulos cuando le mostraron cuando Jesús contó la parábola, que el hombre vino y sembró trigo y al día siguiente el enemigo hizo que creciera cizaña. ¿Qué le dijo? Déjala que ambas ¿qué? Crezcan juntas, y a la hora de la siega entonces se determinará quién será el trigo y quién será ¿qué? La cizaña, y será sacada. Mi hermana Miriam. Esto es personal. Dios es un Dios personal. Cada ser humano tiene que tener directamente su relación con Dios. Así es. Porque cada persona va a dar cuentas por sus actos. Entonces Dios es personal. Así es. Cada persona tiene que tener su relación directa con Dios. Ahora, nuestra labor sí es orar unos por otros. Claro. Ese es el consejo que Pablo nos da. Ann Robinson. Sí, hay un consejo que da el Señor. Dice, ¿qué produce no sé si tú la tienes por ahí? ¿Qué produce el zarandeo? Dice que lo va a producir el testimonio directo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Ojo con eso. Porque repita eso, hermano. que lo que produce el zarandeo es el testimonio directo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. En resumen, lo que está diciendo Dios es que a la iglesia usted no puede tener la piel sensible en cosas en materia espiritual. A la iglesia usted viene a escuchar palabra de Dios y a veces me duele. Yo le voy a decir algo. Si hay un sábado que yo voy a la iglesia y lo que se predicó no me afecta y me pone a pensar, a mí Dios no me habló ese día. A mí. Lo que indica que no nos podemos sentir mal ninguno si hay un señalamiento general que se hace. Si yo estoy mal, lo que yo debo de hacer de manera individual es tratar de cambiar. Pero nunca, como dijo la hermana Flor, estoy de acuerdo con ella, tratar de aplicarle al otro remedio. Al otro, exactamente. Así es. Entonces, la siguiente pregunta, ya sabemos cuál es el propósito. Separar, ¿verdad? Lo que es el verdadero cristiano del cristiano nominal. Y sacamos a conclusión en este punto que solo Dios es el que permite que esto suceda. Que tú y yo no estamos llamados
a querer aplicar ese tipo de separación y señalar si tú eres o no un cristiano fiel y verdadero. Un detalle puntual, los discípulos querían arrancar, como tú dijiste, pero no mencionaste ese dato. Los discípulos, ¿por qué Jesús contestó que no, que lo dejen juntos? Exacto. Porque los discípulos querían arrancar la cizaña. O sea, significa que la cizaña se puede ver. Y que yo como discípulo voy a querer, por ejemplo, mi hermana Katy, una cizañosa en la iglesia. Esa hermana hay que sacarla de la iglesia, porque esa hermana está haciéndole daño a la iglesia. Pero cuidado, si yo arrancando a mi hermana Katy, se me ofende mi hermana Flor. Exacto. Y que tal vez mi hermana Katy, tal vez cizaña de verdad. Exacto. Yo que vivo con ella podría decirlo, pero no lo voy a decir. Pero es una alma de Dios, esa hermana es una alma de Dios. Si no, no estuviera casada conmigo. Y esa hermana tal vez, vamos a decir en el caso hipotético que realmente fuera cizaña, pero si yo la arranco y mi hermana Flor es buena amiga de ella y se me va la hermana Flor que es tal vez trigo de verdad, entonces por eso Jesús dijo, no me arranque a uno, no vaya a ser que te lleve al otro. Exacto. Y me enseñó el viejito que yo le dije, cuando crecían la planta había una cizaña que se parecía, miren hermano, igualito al fruto de verdad. Y él me decía, usted campesino, usted agricultor, déjele eso a lo que saben. Usted no puede estar arrancando mata. Ya mire, ya me arrancó ahí 30 que podían haber sido una producción buena. Exacto. Así es, hermano, nosotros no estamos llamados a ese proceso. Eso fue lo que Jesús le dijo a ellos. No las arranques porque en el proceso de arrancar es probable que te lleve el trigo con la cizaña. Entonces, déjalo hasta que estén y que el agricultor, que el que la sembró, que conoce y sabe de esto, ¿verdad? Él haga la separación. Mi hermano Vladimir. Lo que yo recomiendo es que nos consagremos a Dios. Amén. Y cuando nos consagremos a Dios y pedirle a Dios que practiquemos lo que vivimos. Amén. Porque cuando Dios dé mensaje directo, mensaje de la odisea, ahí se va a definir quién quiere. Pero es Dios que va a hablar. Y que cuando Dios nos habla, tengamos atención y nos repitamos de corazón. Así es. Y que orar para que los que están ahora, con la ayuda de Cristo, traten de andar por el camino correcto y pedirle a Dios que nos libre de ser cizaña. Exacto. Y ahí viene la tercera pregunta, y ya estamos yendo rápido porque yo sé que ya está un poco tarde. ¿Cuándo sucederá? Y aquí yo quiero que prestemos atención a este punto, porque quizás estemos un poco mal en el sentido de interpretar el proceso de zarandeo. Y dice de lo siguiente, se lo voy a leer textualmente. A veces pensamos que el zarandeo es un suceso futuro. Pero la sierva del Señor indica que en realidad el zarandeo ya ha comenzado. Amén, amén. O sea, uno piensa que el zarandeo es un proceso del futuro, pero en realidad el zarandeo ha comenzado. En el 1862 ella escribió, vi que ahora nos encontramos en el tiempo de zarandeo. Testimonio, tomo 1, página 375. ¿En el 1800? En el 1862. O sea que si eso era ya mucho más ahora. Mucho más ahora. Y sigo leyendo. Y más tarde añadió, Dios está zarandeando a su pueblo. Dejará una iglesia limpia y santa. Aleluya. Una iglesia amén. ¿Cómo? Limpia y santa. Amén. No podemos leer el corazón del hombre, pero el Señor ha provisto los medios necesarios para mantener su iglesia pura. Aleluya. Ha surgido un grupo, y aquí voy a lo que decía el hermano Robinson, ha surgido un grupo de gente corrompida que no puede vivir con el pueblo de Dios. Desprecian las amonestaciones y no desean ser corregidos. Han tenido tiempo de arrepentirse de sus pecados, pero han apreciado demasiado el yo. ¿Para qué? Para hacerlo morir. Se ha abierto un medio para salvar a la iglesia, porque la ira de Dios puede haber descendido sobre nosotros. Si estos corrompidos simuladores hubieran permanecido en nuestro medio. Si estos, voy a leer. Se ha abierto
un medio para salvar a la iglesia, porque la ira de Dios pudo haber descendido sobre nosotros si estos corrompidos simuladores hubieran permanecido en nuestro medio. En otras palabras, si aquellos que profesaron o profesan ser cristianos se quedan en el pueblo de Dios haciendo y deshaciendo, es probable que la ira de Dios descienda, como lo hizo en aquel tiempo, tanto en Sodoma y Gomorra como en el diluvio. ¿Por qué? Porque la maldad de la gente se estaba multiplicando. Ahora bien, Dios proveyó del medio del zarandeo para que del pueblo se desligue tanto el que es como el que no es. Y otro punto, dice ella también aquí, que dice, por otro punto, Elena menciona que también habrá un zarandeo en el futuro. Y sí habrá un zarandeo en el futuro. Pero este zarandeo está relacionado con la imposición ¿de qué? De la marca de la bestia. No está lejos el tiempo cuando cada alma será probada. Se nos presionará para aceptar la marca de la bestia. En este tiempo el oro será separado de la escoria dentro de la iglesia. ¿Cuál es la marca de la bestia, hermano Néstor? ¿Es como un hierro caliente que nos van a poner? Que nos van a poner para sellar. ¿O un microchip? O un microchip. La verdad es esta. La marca de la bestia, y en cuanto a la marca del pueblo de Dios, existen dos marcas. Una vez hablé de esto cuando estábamos estudiando el libro del conflicto de los siglos. Dios tiene su marca y tiene su sello. Su marca y su sello Él lo ha establecido, y es su día de reposo, el sábado. Amén. Y está por la otra parte, porque todos sabemos, Satanás desde el cielo, y por eso fue destituido de allí, siempre ha querido ser igual a ¿qué? Igual a Dios, y querer tener las cosas que tiene Dios. Y como Dios tiene su sello, su día de reposo, que es el sábado, Él también tiene ¿qué? Su marca. Su sello, su marca, que lo ha establecido, y la mayoría en el mundo lo ven. Y es el día de reposo que Él ha establecido, que es el ¿qué? El domingo. O sea, que le lleva siempre la contraria a Dios. Siempre, siempre, desde el principio, ha querido ser igual a Dios. Y le ha vendido esa idea al ser humano de que el hombre y el ser humano puede ser igual a Dios también. Y entonces la marca de la bestia, en este caso la observancia y la obediencia al día domingo, será la piedra de fe de zarandeo, en el cual al final del tiempo Dios establecerá quiénes en realidad son de Él, son sellados por Él, y quienes en realidad no lo son y se dejaron sellar por el enemigo de Dios. Hermano Néstor, entonces va a haber un sello que dice, ese es sábado, que Dios no lo va a poner aquí. No, literalmente será, cuando la Biblia dice del sello en la frente y en la mano, en el libro de Apocalipsis, está hablando en la frente es conciencia. O sea, tu convicción como ser humano. ¿Qué voy a obedecer? Voy a obedecer el domingo, que es el día de que Satanás ha implantado, o voy a obedecer el sábado, que es el día de Dios, el verdadero día de reposo. Entonces, cuando hacemos esto en nuestra conciencia, tú decides. Si decidiste por Dios, eres sellado por Dios. Amén. Eres parte del pueblo de O Dios. sea, que la señal es la obediencia. La obediencia. Como Adán y Eva. Exactamente. ¿Obedecer o no? Esa es la señal. Así es, la obediencia a Dios. Entonces, la marca de la bestia en la frente es la obediencia ¿hacia dónde? Al domingo. Y no sé si decirlo, pero Dios solamente va a sellar a su pueblo En la frente. en la frente. La bestia o la marca de la bestia será puesta ¿dónde? En la frente, y ¿a dónde más? Dice Y en la Biblia. mano. Y en la mano. ¿Y la mano significa entonces? En la mano significa el accionar, el La conveniencia. ejecutar. ¿Eh? La conveniencia. Exactamente, la conveniencia de la persona a la hora de obedecer. ¿Y por qué va a obedecer? Porque me conviene estas cosas. O sea, mi hermano Néstor, que si yo soy adventista del séptimo día y tomando el tema que usted trajo hoy, del zarandeo,
si yo llego a aceptar el domingo, no lo voy a aceptar consciente porque yo leí la Biblia y escuché muchos temas a usted y al pastor hablando del sábado como la señal de obediencia. O sea que si yo acepto al final el domingo, será por hacer un trato con el enemigo. De conveniencia, ¿verdad? Correcto. O sea que, digamos que en ese sentido, pues es casi como que yo mismo me salí de la iglesia por mi decisión propia. Tu decisión por conveniencia, y al fin y al cabo eso es lo que va a decir, es que tus principios en realidad no estaban verdaderamente fundamentados Ya donde entendí. deberían estar. Y así es. Entonces ya sabemos qué es el zarandeo. Mi hermano, le doy la oportunidad ahora. ¿Qué es el zarandeo? ¿Por qué viene el zarandeo? O sea, ¿cuál es el propósito? Y sabemos cuándo sucederá. ¿Verdad? Que eso está sucediendo ahora. La experiencia personal de cada ser humano cada ser humano tiene su propio zarandeo, sus pruebas. Y yo si en tiempo de paz no guardamos el sábado y nos da pereza o le escuchamos, porque primero que se levanta los sábados es Satanás al lado de mi cama, el primero que está diciéndome no vayas ay no, llega tarde, el primerito que está tentándome ahí cada sábado es Satanás. Exacto. Y si entonces yo le hago caso a él y esas boberías, ¿cómo voy yo a estar fuerte para el día final escoger entre si me voy con los que guardan el domingo o me voy con los pocos que van a guardar el sábado? Así es. Entonces, pero debo aclarar y debo agregarle un poquito más a lo que dice la hermana Flor. O sea, esa es la prueba final del zarandeo. Pero cada uno de nosotros tenemos nuestras propias experiencias como cristianos. Y lo que sucede en nuestras vidas como cristianos día tras día es el proceso de zarandeo. O sea, no solamente la prueba con el sábado, sino con cualquier acto de obediencia o desobediencia que nosotros tenemos. Ese es tu proceso de zarandeo. Las pruebas que van a permitir que tu fe sea purificada en fuego y pueda salir entonces a relucir una fe brillante, una fe pura, una fe que confía en el Señor. Y entonces, si día a día ese proceso de zarandeo en tu vida personal, tú lo superas con la ayuda de Dios y de su Espíritu Santo, tenlo por seguro que al final la prueba difícil, si logras llegar hasta ella, la podrás vencer en el nombre de Cristo Jesús. Hermano, para que no vaya a terminar sin esto, porque lo veo muy importante eso que usted está diciendo. Significa que si yo, mi hermano Néstor, voy a la iglesia y me ofendo y me salí de la iglesia, o sea, ¿me entendió la pregunta sin hacerla? Tristemente, hermano Robinson, nosotros vemos día a día personas que se apartan del pueblo de Dios. Personas que se van de la iglesia y personas que deniegan la fe, o sea, se arremeten en contra de la fe. Esa persona, mientras estudiaba y leía también varios artículos sobre esto, fueron zarandeados y fueron pasados por el proceso de zarandeo. Y ellos decidieron negar su fe. O sea, el proceso de zarandeo, por ejemplo, la vida de Job. Y vamos a entrar a la cuarta pregunta para que lo analicemos así. Por ejemplo, la cuarta pregunta es cómo tú te visualizas en el proceso de zarandeo, en el zarandeo. Por ejemplo, la vida de Job, la vida de Pedro y la vida de Judas. Voy a tomar esos 3 puntos para que lo podamos ver rápido. Job fue zarandeado. Sí. Fue un proceso de zarandeo bien intenso, la vida de Job. Y al final, ¿cómo salió Job? Vencedor, porque confió en ¿quién? En Dios. Ajá. Pero Dios le permitió a Satanás que pasara por todo ese proceso y le pasara todo lo que le pasó para probar la fe de Job y para poder hacer que esa fe de Job hoy nosotros tengamos testimonio de ello. Ahora bien, en cuanto al mismo Pedro, en la noche cuando Jesús mismo le dijo: Pedro, mira, Satanás a mí me ha pedido para zarandearte.
O sea, literalmente aquí vemos cómo... Mas yo estoy orando por ti para que tu fe no falle. Exactamente, es el mismo caso de Job. O sea, Satanás literalmente le dijo a Dios, mira, hazle esto para que tú veas que te va a maldecir. Pero mejor fue para Pedro porque al menos le advirtió. Exactamente, es correcto, pero ahí está, mira, Satanás, Pedro me dijo, me pidió, ven, dame a Pedro para zarandearlo, para que tú veas. Y que Dios, pero hay algo aquí que Dios le, como estaba señalando mi hermano Robinson, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Wow, qué Dios de amor tenemos. Un Dios de misericordia, un Dios que nos ama a pesar de las cosas que nosotros podamos hacer o no hacer. Él está al pendiente de nosotros y Él está orando siempre por nosotros. Y nos invita, por medio del apóstol Pablo, a que oremos que los unos por los Amén. otros. Amén. Para que nuestra fe pueda ¿qué? Crecer y nuestro accionar en nuestra vida cristiana pueda ser cada día más semejante. O sea, al de que Cristo. si yo veo a un Pedro por ahí, en vez de meterle el pie para que se acabe de caer, Tengo que sería ayudar. bueno que orara por él, ¿verdad? Claro, ese es el llamado que hace Amén. Pablo, que oremos los unos por los otros. Y entonces, vemos entonces el resultado entre Job y Pedro, fue un resultado como favorable, porque ellos vieron y aceptaron el proceso por el cual pasaron, pero al fin y al cabo ellos vieron a Cristo Jesús, que es su fuente de vida, su fuente de salvación, y gracias a Dios ellos se mantuvieron firmes en su proceso de zarandeo. Amén. Pero ¿y el caso de Judas? El caso de Judas fue un tanto diferente, pero él tuvo las mismas oportunidades que tuvo Pedro, porque ambos estuvieron los 3 años y medio del ministerio de Cristo junto con él. Se las dio también a Judas. Pero al final, Judas no comprendió y no entendió el gran amor de Cristo Jesús como lo comprendió Pedro. Y entonces, en vez de generar en él eso, un arrepentimiento sincero, produjo en él un arrepentimiento que lo llevó hacia la muerte, a ahorcarse él mismo. Entonces, como cristianos, hoy en día nosotros pasamos por el mismo proceso de zarandeo. Ahora, ¿cuál es el resultado? Vas a reconocer tú como Pedro el amor de Cristo Jesús y el poder salvador de su gracia, y te vas a arrodillar y entregar a Él, o te vas a apartar, vas a ser como Judas, te vas a apartar y te vas a entregar al mal para seguir practicando o haciendo lo que estás haciendo, o dejarte llevar del enemigo. ¿Cuál es el resultado o cuál es la decisión que vamos a tomar en este proceso del zarandeo personal de nuestras vidas? It's called free will. Eso es, mi hermano. Libre. Libre albedrío. Libre albedrío. Pero es una decisión, exacto, Dios te da el libre albedrío para que tú tomes esa decisión. Si vas a entonces a abrazar a Jesús en medio de tu prueba, o vas entonces a repeler o a desechar esa gracia que Dios te da. Mira, tú sabes. Entonces usted está queriendo decir que cada uno de nosotros debemos de ponernos en esos personajes que mencionó y pensar, bueno, yo tengo que preocuparme que no vaya a ser un Judas. Exacto. O que no, porque Pedro lo criticaban mucho por ser un bocón y hablar mucho. Digamos, yo hablo mucho y quizás a alguna gente no le guste, ¿verdad? Pero hay personas que son calladitas. Tranquilo. Y uno no sabe qué está ahí tramando. O sea, como dice la palabra de Dios, que el que esté firme, mire que ¿qué? Que no caiga. Que no caiga. Así que cada uno, pienso yo, que debemos de pensar cómo vamos a estar y prepararnos desde ahora para ver cómo vamos a estar en el momento de la prueba. Así es. Y ya, Vladimir, te voy a dar la oportunidad. Dígame ahora. La cosa del sábado, el sello y todo eso. Yo quisiera tirar alguna cosita aquí. Que hay muchos hermanos adventistas que confunden ese asunto. Dicen que la marca es el chi, esta cosa. Tienen que hablar un poquito de eso porque ¿Quién habló? hay otros que el diablo va a agarrar por otro lado. Sí, esa parte, eso es prácticamente el sello
la marca de la bestia es un tema muy amplio. Otro estudio. Y ese es otro estudio. Pero tú tienes razón, hay muchos que creen que eso es algo físico, que es algo literal en ese sentido, que sea físico, que se pueda palpar. Lo han traído a la iglesia también. Correcto, pero eso es más una convicción que como individuo tú debes tener, si obedecer a Dios o si obedecer a quién, al enemigo. Hermano Néstor, yo respondiendo su última pregunta, de cómo yo me veo en el zarandeo. Exactamente. Mire, hoy el Espíritu Santo a través de su tema me inspiró lo siguiente, y lo quiero compartir para testimonio a mis hermanos. Es el hecho de que si yo me caigo de la paila cuando me están zarandeando, todavía no estoy desechado por Dios. Todavía el que sabe que yo soy un grano que vale la pena, me va a recoger del piso y me va a volver a devolver a la paila. O sea, wow, yo lo que estoy viendo, que Dios tiene tanta misericordia y amor conmigo, que aunque si yo no llego a ser Juan, tal vez paso por la etapa de Pedro, si yo quiero, no puedo ser Judas Iscariote. O sea, que como decía mi hermano acá al lado mío, que yo puedo usar mi libre albedrío para pedirle al Señor, ay Señor, me caí, sálvame, como Pedro cuando se estaba hundiendo, sálvame que perezco. Y siempre el Señor, yo leía que dice que cada vez que un alma ha pedido con corazón sincero esa oración de Pedro, de que lo salve de hundirse, siempre Dios ha ido a su rescate y lo ha salvado. Ahí está. Mi hermano, y para puntualizar esto que usted acaba de decir, es ese proceso. Por ejemplo, es muy duro descubrir que uno es una cosa diferente a lo que en realidad cree uno que es. Y el proceso es, y Pedro luchó entre las sugerencias del enemigo y la invitación divina. Satanás te zarandea para que tu fe flaquezca y caiga. Pero cuando tú estás ahí, porque el proceso de zarandeo no es que tú no caigas, es que la decisión después de aquí, el segundo zarandeo, que es donde viene el Espíritu Santo a trabajar en tu vida para que tú te levantes, o el enemigo sigue insistiendo para que tú te quedes ahí caído en el pecado. Pedro cayó, ¿sí o no? Cayó. Pero ¿cuál fue el resultado de la vida de Pedro? Se levantó, y ahí está el secreto. No es que no caigas, y si lograste caer, la Biblia dice, abogado tiene para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. El que te ama. Amén. El que aún a pesar de que como grano te caíste, como dijo el hermano Robinson, el que sabe que es el que está trabajando, dice, ese grano está como. Está bueno. Está bueno. Lo voy a levantar y lo voy a volver a echar otra vez dentro del sedal. Y ese es el proceso. Dios quiere que cada uno de nosotros nos salvemos. Amén. Amén. Él quiere que cada uno de nosotros que nos salvemos. Y ya terminando, le leo este texto que está en el libro de Hebreos capítulo 10, versículos 23 y 24. Pero antes de leerlo, recapitulamos las 4 preguntas. ¿Qué es el zarandeo? Es el proceso de separar el cristiano que es fiel y verdadero del cristiano nominal. Segunda pregunta. ¿Cuál fue la segunda pregunta? ¿Cuál es el propósito? El propósito es ese mismo, que el que es cristiano de verdad se mantenga firme, y el que no lo es, pues lastimosamente va entonces a salir o va a caer como paja. ¿Cuándo sucederá? Dijimos que esto está sucediendo ¿cuándo? Ahora. Que cada uno de nosotros estamos pasando por un proceso de zarandeo individual y personal, el cual Dios está purificando nuestra fe, o quiere apartarte porque eres un simple cristiano nominal. Y la cuarta pregunta. Y también en esa misma 3, que existirá un zarandeo final, general. General, exactamente. Gracias, hermano Robinson. Que esa es la piedra final. Y por supuesto, ¿cómo nos imaginamos en ese zarandeo?
Y ahí es que yo quiero que tú medites en esta mañana. ¿Cómo te visualizas tú en medio de tu proceso? Gloria a Dios. ¿Cómo tú te puedes ver y cuál es tu decisión al final? Si decidirás aceptar a Cristo Jesús y abrazarte a Él en medio de la prueba, o si decidirás irte con el enemigo y abiertamente profesar que ya no eres más un cristiano de verdad. Entonces, hermanos, en esta mañana quiero llamarte la atención a eso.